Saludos desde este espacio, llamado Cosiéndole plumas a tus alas. La intención de haberlo creado es compartir herramientas e información que a mí me hicieron bien y que siento que pueden ayudar a muchos a alcanzar el bienestar que todos nos merecemos. Disponer de información y permitirnos escuchar otros puntos de vista nos permite reflexionar y decidir desde la individualidad que cada uno de nosotros somos. Se nutre el espíritu y crecemos libres, decidiendo a cada paso cómo queremos vivir. Y es mi intención desde acá entregar esa plumita de mi espíritu para colaborar con tu expansión. Es época de sentir más y pensar menos, porque en el sentir está la sabiduría que cada uno de nosotros tenemos. Solo coseré una pluma. Las alas son tuyas. Nadie puede pedirle a nadie que lo cure, pero sí pueden dejar que lo curen y ofrecerle así a los demás lo que ha recibido. ¿Quién puede ofrecer lo que no posee? ¿Y quién puede compartir lo que se niega a sí mismo? Quienes son curados se convierten en instrumentos de curación. La única forma de curar es haber sido curados. Del libro Un curso de milagros. Bueno, elegí este pedacito chiquito de Un curso de milagros para empezar con el podcast de hoy, que lo que trae es una herramienta más, una herramienta posible de mejorar la calidad de vida, ¿no? Como lo que venimos hablando. Es presentar todas las opciones y tener toda la información acá para que, como siempre, podamos seguir llevando esa lucecita a cada persona que nos esté escuchando, para que cada uno que nos esté escuchando pueda tener esta información y a partir de la información seguir investigando y tomar sus propias decisiones. Y hoy me gustaría hablar de los accesorios cuánticos, que es algo que está, por ahí hay personas que no lo han escuchado nunca y otras que lo han escuchado bastante. Es otra, yo diría desde mi punto de vista, otra herramienta tecnológica que tenemos, como también teníamos como hablamos de energía escalar, como también está la energía taquiónica y muchas otras, por ahí avances tecnológicos desde un lugar de considerar al ser humano como un todo, ¿no? Campo electromagnético, como hablábamos siempre, campo electromagnético, materia, y todo eso formando ese sistema humano que responde a los estímulos que tengan que ver con, en general con todo el entorno, pero con esa información vibracional que nos llega a nuestro sistema humano, que choca con nuestro sistema humano y que por lo tanto produce una modificación en nuestro sistema humano. Pero cuando nosotros elegimos tomar estas herramientas para modificar conscientemente nuestro campo electromagnético y de esta manera mejorar nuestra materia o la funcionalidad de nuestro organismo, ahí ya entra en juego ese poder de la intención, ¿no? Es decir, bueno, tengo herramientas, me informé, y a partir de eso estoy eligiendo un cambio para mi bienestar, para dormir mejor, para no tener dolores después de un deporte o simplemente para poder encontrar paz, liberarme del estrés y vivir como quiero vivir. Esto tan importante como poder disponer de nuestro sistema humano para que nos permita todo lo que querramos hacer en esta vida, ¿no? Esto de la libertad, de saber que somos seres libres, que esta vida es un viaje, que venimos de viaje, que tenemos que explorar todo lo que podamos, vivir todo lo que podamos y hacer todo lo que querramos hacer, que no nos quede ningún pendiente. Entonces, si quisiéramos, como hablábamos antes, escalar una montaña, correr, nadar, ahí está todo para nosotros. Bueno, ¿cómo hacerlo? Cuidando este sistema humano, no solo cuidando el cuerpo, pero además teniendo este concepto de
de orden, de armonía en este sistema que me permita tomar las decisiones correctas, porque tampoco es decir, bueno, me gustaría volar, voy y me tiro de un acantilado a ver qué pasa, ¿no? Sino decir, bueno, tenemos ese discernimiento para elegir cómo queremos quizás disfrutar del aire, abrir los brazos, entrar en contacto con algún deporte que nos gustaría hacer y cuál es la mejor decisión y cuál es mi estado óptimo físico para eso, ¿no? Con las condiciones que tengamos, cómo creamos esa realidad. Y esto es sumar e incluir, es decir, una persona puede estar en una silla de ruedas y puede generar la mejor realidad que pueda vivir y tener todo lo que necesite para su felicidad y su bienestar. Porque lo que nosotros, desde nosotros mismos, desde nuestro ego, podemos conceptualizar qué es estar bien o no estar bien, o tener o no tener determinadas capacidades o herramientas, es 100% subjetivo. Y tiene que ver con ese concepto de bienestar siempre, ¿no? El bienestar. ¿Qué es el bienestar? Bueno, crear esas condiciones de salud para, como decía mi abuela, generar la mejor limonada que podamos con los limones que tenemos. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, más de esto, ¿no? Más de acercarle a las personas esos condimentos para su limonada. Y accesorio cuántico es algo que es un tema que quería tocar porque me parece que es otro empujón tecnológico que tenemos, algo que está disponible para nosotros, pero que es importante conocer, informarnos, saber de qué se trata y cómo funciona y dónde está y si lo puedo obtener o no y cuánto tiempo lo tengo que tener y cómo lo tengo que tener. ¿Es una sesión? ¿Es algo que tengo conmigo? Bueno, particularmente desde mi punto de vista, y acá hago un paréntesis, todo lo que estamos trayendo a estos espacios son opciones en donde desde el punto de vista de cada uno serán caminos para que se puedan seguir informando y siempre tener todo lo mejor que esté disponible para que cada uno pueda elegir. Yo particularmente uso un accesorio cuántico hace mucho tiempo, más o menos no tanto tiempo, pero la verdad es que siento que es algo que a mí me hizo bien y por eso lo comparto. O sea, lo que yo siento que a mí me hizo bien, lo comparto. Quizás no tenga todas las, información científica o las corroboraciones de por qué me siento bien o qué es lo que me hizo. Realmente a mí me hizo bien y por eso quiero traer este punto de vista a este espacio para que cada uno pueda después, como dije, decidir. Hay muchas versiones o formas en las que puede venir la tecnología cuántica, ¿no, Guille? Acá hay algunas cosas que trajimos como para poder mostrarle a la gente todo esto y que sepan que pueden disponer de determinadas formas en las que puede llegar esta tecnología cuántica a una persona. A una persona, en realidad, digo mal, a un ser vivo, ¿no? Desde que estamos viendo que somos un sistema vivo y que interactuamos y que por lo tanto tenemos nuestro campo electromagnético y ese campo electromagnético interactúa con otros y eso genera determinadas respuestas. Bueno, los accesorios cuánticos y todo lo que hablábamos, energía escalar, taquiónica y un reiki, respiración, sonido, vibración, todo va a generar una respuesta en ese sistema viviente. Hablo de una planta, hablo del agua, hablo de todo lo que tenga vida, de los animales y de los seres humanos, ¿no? Como poniendo todos los sistemas vivos van a reaccionar de una forma u otra a una estimulación vibratoria porque somos vibración. Entonces, bueno, acá estamos con Rodri y con Guille para que, nos ayuden con toda esta información, que es un montón, pero que me parece que se puede procesar y que la podemos llevar a la persona que por ahí no tiene nada de información ni de formación técnica para poder entender cómo funciona esto,
como yo, por ejemplo, que no tengo una formación técnica para entender cómo funciona, pero que sí podemos, a través de la experiencia y de interactuar y pasarnos esta información, tener mejores conceptos sobre todo esto. Así que bueno, acá veo que tenemos, Guille, contanos, ¿qué es esto? Bueno, como bien Vane decía, como todos somos seres vivos, energéticos y en constante movimiento, seamos nosotros los seres humanos, plantas, animales, el agua, nada se encuentra quieto, sino en vibración y en diferentes frecuencias. Así trabaja todo el universo, pero bueno, vamos a tratar de llevarle un poquito más de conceptos de las diferentes formas que hay, en este caso de la cuántica, que tenemos en todo ese paquete, como hablamos, energético, que es el quantum, de ahí viene la palabra cuántica, a nivel subatómico. Entonces toda esta coherencia que tiene y equilibrio que tratamos de estar buscando constantemente, aunque esté en movimiento, eso es lo que por naturaleza primitiva, genuina, trata de buscar el ser viviente en esa supervivencia. Entonces cuando empezamos a tener esa discordancia, y que muchas veces se habla, por ejemplo, en el sonido de armónicos, bueno, que buscamos la armonía, entonces esos armónicos que se van trabajando en diferentes frecuencias y vibraciones es lo que los accesorios cuánticos nos permiten volver a tratar de no tener esa falta de armonía, de equilibrio, de coherencia, de ese equilibrio. ¿Para qué? Para que no se presenten exactamente lo que no queremos, que son enfermedades, lesiones, que nosotros estamos acostumbrados a verlos en nuestro campo físico, porque es lo que naturalmente nuestro ojo de ser humano percibe y nos es tangible. Pero sabemos que está toda la parte mental, emocional y espiritual, que es donde nosotros vemos afectada. Y ahí esa discordancia, ¿no? Por claro. ejemplo, se me ocurre esto del estrés, tanto el estrés oxidativo, sí. que se habla, por ahí han escuchado, envejecimiento celular, sí. Que son palabras que hoy por ahí se tocan mucho. Entonces todo eso ayuda a todo eso, a reducirlo y hasta volver a tenerlo. ¿Por qué? Porque se nos generan lo que se denominan radicales libres. ¿Cuándo queda un radical libre? Vamos a hablar desde por ahí la molécula, sí. Sea en el agua, que nosotros estamos compuestos, nosotros como seres humanos, y el planeta, vamos a llegar hasta el planeta para irnos más allá, de que el gran porcentaje es agua, que es solo un medio de interconexión de todos los átomos y también nosotros de nuestros tejidos, nuestras células. Entonces, y las células se componen de moléculas. Cuando queda un radical libre del oxígeno, por ejemplo, es donde empieza que se va a tratar de volver a formar otra molécula en otro lugar para generar eso que llamamos enfermedad y oxidarla. De ahí viene todo eso. Sí. Entonces, el aporte, por ejemplo, del hidrógeno y de cuando hablamos de ionizar el agua, ionizarla de una manera negativa, o van a escuchar de los aniones y cationes, que es un ion positivo, un catión, que es como el polo de la pila. Ese es el polo positivo, ahí encontramos cationes, y en el polo negativo encontramos aniones. Entonces, cuando hablamos de alcalinizar alimentos, o alcalinizar el agua, o anodizarla, o ionizarla negativamente, generando esa agua primitiva, o generando esa agua basal, natural, que de los orígenes, estamos hablando de ese concepto. O sea, un agua más pura. Un agua más pura, que se la trabaja de diferentes formas. Con los accesorios cuánticos se busca a través de dos maneras. Una es la ionización negativa y otra es amplificando
esas frecuencias que vamos trabajando, que estamos hablando de los armónicos. Claro, o sea, nosotros, porque yo pensaba en esto, muchas personas por ahí quisieran cambiar su forma de vida, encontrar formas más saludables de vivir, y a veces, bueno, lleva todo un proceso completo generar un cambio así, y muchas veces en medio de ese proceso de cambio necesitamos esas ayudas, ¿no? Decir, bueno, yo quisiera vivir más tranquilo, pero para poder vivir más tranquilo, bueno, tengo que generar determinados cambios, que nuestro campo electromagnético empiece a estar en orden y en coherencia, hace que pueda tomar mejores decisiones para generar esos cambios. Y en ese proceso de tomar esas decisiones para generar esos cambios y de que se mueva todo ese entorno para que yo pueda generar esos cambios porque tengo la intención de hacerlo, y entonces mi campo vibratorio está emitiendo esa señal, aparecen estas ayudas. ¿Por qué? Porque lo que pensaba, digo, bueno, a veces uno, bueno, tiene que levantarse temprano, tiene que tomar 3 transportes, tiene que llegar a su lugar de trabajo, y en ese movimiento pasan cosas que hace de que ese estrés oxidativo, exacto, que por ahí no lo percibimos porque está en nuestra diaria. Claro, y nos acostumbramos a vivir así, ¿no? Y creemos que por ahí, bueno, ya está, es eso, no nos queda otra, no hay otra opción. Porque nosotros mentalmente, así como otras tantas cuestiones, nos han impactado a nosotros mentalmente, generando doctrinas y dogmas de que esos parámetros, ese paradigma, eso es lo que estaba bien. Porque crecimos con eso, o sea, estuvimos con todo eso parametrizado. Me tengo que sacrificar para poder estar bien o para lograr algo que me haga bien. Porque nos han parametrizado de esa manera durante mucho tiempo y nos fuimos acostumbrando y creemos que hoy por ahí vemos ese mal acostumbramiento de un exceso de estrés para lograr algo, para el trabajo diario, para la rutina diaria. Tenemos que hacer así, no estar disfrutando, o sea, ahora la gente entiende que el proceso de disfrutar, por ejemplo, de una comida, o sea, de tomarse el tiempo para masticar los alimentos, de englutir, lo importante que todo es, que cada órgano del proceso digestivo haga su trabajo, porque si no estás forzando a otro que no, todo ese tipo de cuestiones que parecen tan pequeñas como es la cuántica y tan sutiles como a nosotros después nos va impactando de manera perjudicial para nuestra salud y nuestro bienestar, y que todo eso a veces con cambios muy pequeños y ayudados por cosas que a veces, como no las percibimos, no las creemos, porque estamos acostumbrados a todo lo que no se ve o no se palpa o no es tangible, no es creíble. Sí, eso es una de las cosas que tenemos que desaprender, ¿no? Todo esto que traemos de nuestras crianzas, de nuestra cultura, que no está ni bien ni mal, es parte de un proceso hacia una evolución. Hoy sabemos que no es necesario el sacrificio para lograr el éxito, que en definitiva el éxito se traduce en un bienestar. ¿Qué es lo que buscamos? Yo creo que el éxito sería bienestar, entonces voy hacia allá, y me enseñaron que para eso tengo que sufrir. Por ahí no tengo que elegir la carrera que quiero, sino la que me conviene. Por ahí no tengo que tomar el trabajo que por ahí quisiera hacer, sino el que me conviene para. Entonces, todo eso ya de por sí, ese pensamiento genera un estrés, ya genera una limitación y una frustración en la persona, ¿no? Bueno, voy a tener que hacer esto, porque esto supuestamente es lo que me va a hacer bien. Entonces ya quedo condenado a este camino para complacer a otras personas que quiero, o a mí mismo porque creo que eso sería. Todo esto ya genera un estrés. Más esa vida cotidiana. De esto de, se me pinchó la rueda del auto, o el tráfico, o hace de que yo llegue tarde a mi trabajo, que el trabajo no me gusta, que mi compañero de trabajo me está complicando el día, o que llegó tal o cual cosa. Todo eso genera un estrés. Y también genera una aceptación, bueno, es lo que hay, tengo que hacerlo. Y todo eso genera una respuesta emocional que luego se transforma en una respuesta física. Entonces, esa vida cotidiana
en medio de un proceso, porque no quiere decir que las personas que están inmersas en eso no sean evolucionadas, no, quiere decir que todos estuvimos en eso, que todos estamos tratando de encontrar el equilibrio, que eso es como una de las cosas más complejas que tenemos que llevar adelante, encontrar el equilibrio en la vida, el equilibrio sano para nosotros, desde el amor propio, y en medio de ese proceso elegimos diferentes caminos, los caminos que podemos, y ahí vamos transformando. Todo lo que estamos hablando en cuanto a tecnología cuántica viene a cambiar, a limpiar, como hablábamos en el podcast de energía escalar, a limpiar todo nuestro campo de todas esas energías discordantes, que es esto que estoy hablando, ¿no? Todo lo que está ahí en nuestro campo dando vueltas. Y eso hace de que inevitablemente nuestro campo electromagnético se torne, diríamos, hostil o pesado, y eso genere ese estrés. Y el estrés genera enfermedades emocionales, enfermedades físicas, malestares, angustias. Cuando nosotros barremos con esto y lo cambiamos, entendiendo que nosotros somos dueños de nuestra historia y que nosotros podemos elegir cómo podemos vivir. Y esto no se trata de, bueno, esta chica está hablando, o sea, si me gano la lotería obviamente lo voy a poder hacer, yo no puedo. No, eso se trata de esto de que decía mi abuela, ¿qué limonada vamos a hacer con los limones que tenemos? ¿No? Entonces, si estoy en el colectivo y tengo que tomar 3 colectivos, bueno, utilizo el colectivo para sentarme y dormir, ya que si fuese manejando no podría dormir en el auto. Entonces, voy a usar este tiempo para dormir un ratito más. Y si voy en el auto y se atasca la Panamericana o el acceso oeste o lo que sea, bueno, voy a ponerme un audiolibro o una canción, o voy a aprovechar para escuchar el mensaje de mi mamá que me mandó el domingo y no pude. Crear una realidad buena para mí, según la situación que estoy viviendo. Y esto tiene que ver con una buena frecuencia en mi campo vibratorio. Si yo puedo tener algo cerca mío que mantenga o que vaya transformando esa frecuencia para darme a mí la oportunidad de elegir correctamente algo bueno, entonces eso es un cambio enorme que me proporciona una libertad y grandes posibilidades de vivir de otra forma. ¿Por qué digo esto? Porque el accesorio cuántico, según lo que vos explicás, Guille, trabaja justamente con una, que ahora vamos a ver bien qué es lo que tiene y cómo funciona, pero como para entenderlo simplemente, transformando todo el tiempo esa energía de nuestro campo electromagnético y físico, ¿no? Llevándola a los mejores niveles que se pueda llevar según lo que estamos procesando. Entonces, si abrí la puerta y me agarré los dedos con la puerta, ahí voy a generar una emoción de dolor y quizás de enojo, y mi campo electromagnético va a quedar todo así. Si yo puedo tener algo que haga que ese campo electromagnético cambie un poco la frecuencia de ese momento que viví, eso me devuelve una gran oportunidad de generar un día diferente. Porque no empiezo con los dedos agarrados en la puerta, sino que empiezo, bueno, ya está, respiro y ya está, me agarré el dedo, lo soluciono y sigo adelante. O me quedo todo el día enojado y proyectando hacia así empezó el día, cómo va a terminar. Y muchos de nosotros hacemos eso y creamos esa realidad. Entonces, creo que, por ejemplo, tener estas cosas nos ayudan en el momento en que nosotros tenemos que decir, bueno, sí, qué fácil que es decirlo, hay que hacerlo. Y es difícil en la vida cotidiana hacerlo. Bueno, tenemos herramientas para hacerlo, ¿no? Y hay muchas. Y una es la respiración, muy importante. Pero esto nos ayuda un montón. Si nosotros entendemos este campo electromagnético que funciona y cómo funciona, y sabemos que hay algo como, por ejemplo, ese accesorio que me puede ayudar a resolver mis emociones discordantes y transmutarlas rápidamente para que eso no me acompañe todo el día, entonces ya tenemos un montón. Ya nos alejamos de la enfermedad, del estrés. Y son todas herramientas que se denominan no invasivas, como para el cuerpo, y sin agregados de químicos externos, que por ahí estamos acostumbrados a eso. Esto no significa de que esté bien y esté mal, sino que tenemos cosas naturales, porque como nosotros tenemos toda esa energía, vibraciones y frecuencia en nuestro cuerpo, que puede ser que no estén en
en el mejor momento adecuado, pues, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿esto qué hace? Nos ayuda a eso. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar de nuevo ese orden que se fue perdiendo, que por diferentes motivos que nos pueden estar pasando, lo hemos perdido, por así decirlo. Entonces, ¿qué mejor que si uno entiende que tiene el poder de sanar y lo va buscando de esta manera natural, sabiendo cómo trabaja nuestro cuerpo, no solo el cuerpo físico, sino, como estábamos hablando, todo energético, lo podemos ayudar? ¿Con qué? Colaborándolo con un accesorio para restablecer todos esos campos electromagnéticos, y no solamente de, por ejemplo, un dolor articulatorio. O sea que estamos acostumbrados a que nos pueda doler la rodilla, el hombro, todo, y eso después nosotros lo percibimos con el cambio. Pero después vemos cuestiones como puede ser la depresión, que a veces nos cuesta indagar, a veces sabemos la causa, pero decimos, es algo que se lo ve fuerte emocionalmente. Y vemos personas que dejan de tomar antidepresivos. Claro, porque esa información de tristeza o de angustia o de vacío está en el campo electromagnético. Y si eso se puede barrer o se puede cambiar, esa frecuencia se puede cambiar, entonces empezamos a despejar esas sensaciones de emociones, sí, discordantes. ¿Y de qué está compuesto? ¿Qué hay acá adentro? Para que esto emita esa frecuencia que colabora con, digamos, la frecuencia basal que deberíamos tener, o la mejor frecuencia que podríamos tener, o la transmutación de la mala frecuencia en una frecuencia mejor. ¿Qué es lo que tiene? Nosotros dijimos que somos vibración, ¿no? Y que nuestro campo electromagnético es un campo vibratorio que cambia constantemente. Entonces, ¿qué es lo que hay acá que hace de que ese campo vibratorio, o sea, qué es lo que emite esto que hace que en contacto con mi campo vibratorio mejore? Acá seguramente ustedes me van a apoyar, que también conocen del tema, para explicarlo de la mejor manera. Hablábamos recién de iones negativos y frecuencias. Entonces, con ciencia y tecnología testeada que fue desarrollada, se vio que con un amalgamiento de minerales dadivosos de estos iones negativos que necesitamos para volver a recuperar ese orden, a través de un circuito que no tiene chips, no tiene baterías, por eso no es algo que se recargue, se tenga que conectar a nuestra corriente alterna, ni nada de eso, ni se renueve, ni se gaste, porque trabaja con todo ese reordenamiento de una manera, de un circuito que tiene. Si lo vemos, son como unas antenas, que son como receptores, trabajan con unos condensadores y un oscilador con microtrips, no microchips, que estamos acostumbrados a la palabra microchips, sí, cuando abrimos cualquier aparato electrónico y ahí lo vemos, sino estas microtrips son microtiras. Todo esto es nanotecnología puesta al servicio de la medicina. Por eso hablamos de medicina cuántica con nanotecnología. Ahí, Rodríguez. Qué increíble. Hay algo que es importante recalcar en todo esto de las herramientas y el campo vibratorio y el llevarme a un lugar mejor. Yo creo que es importante aclarar de que ese lugar mejor habita dentro nuestro. ¿En qué sentido? En que hay que buscar no hacia dónde queremos ir materialmente, sino de hacia dónde nos queremos trasladar en el sentirnos ser. Y es ahí donde está la sanación, donde está la cura de nuestro ser integral. ¿Quién me quiero sentir? ¿Por qué? Porque todo lo demás es material. Entonces, eso que es la simática frecuencial que proponemos, la simática es el estudio de las vibraciones afectando la materia. Nosotros somos generadores de frecuencias, de vibraciones.
Y eso es lo que ordena el campo material a nuestro alrededor. Si yo para ser feliz quiero estar en determinado lugar, casa, determinada persona me va a hacer feliz, estoy tratando de limitar la ecuación inmensurable de la armonía universal. Entonces, lo único que yo puedo hacer para afectar lo que pasa afuera y me pasa adentro es tratar de sentir quién me quiero sentir ser. Lo podemos buscar en el pasado, de cuando no nos obligaban a hacer nada y éramos simplemente con qué jugábamos, qué rol representábamos en nuestro grupo de amigos. ¿Y a qué viene todo esto? A que ahí está nuestra esencia de ser y sentir. Los accesorios, tanto estos accesorios como cualquier otra herramienta, lo que viene a hacer es potenciar y limpiar hacia dónde queremos trasladarnos y ir ordenando ese camino hacia la salud integral, que también es la parte emocional, porque la parte emocional es el generador físico de nuestros males. Entonces, cuando tenemos una emoción buena, alineada con nuestra esencia y vemos un progreso evolutivo del ser hacia donde nos estamos trasladando, ahí empieza a sanar nuestro cuerpo. Este tipo de accesorios, como tantos otros, pero en este en particular, está sensando con nanotrips lo que estamos emitiendo, la música que estamos emitiendo. Entonces, sí, puede simplemente poniéndolo solventar o mejorar alguna acumulación de energía que se puede traducir en una contractura o en algún otro padecimiento, mejorar la respiración, porque los iones negativos que generan una afección positiva en nuestra circulación sanguínea, en cómo se distribuye el oxígeno en el cuerpo a través de esa circulación y demás. Pero las grandes metas personales van a estar basadas en lograr encontrar esa alineación esencial entre el sentir, el pensar y el hacer. Entonces ahí el accesorio va a tener una fuerza o un beneficio mayor porque va a estar alineado con una música nueva que va a sostener esa música nueva, porque si yo quiero luchar con el afuera material, va a sostener hasta determinado punto. Lo importante es hacer un trabajo integral de adentro hacia afuera para ver resultados mucho más no solo duraderos, sino beneficiosos para nosotros y para el entorno que nos va a ver, se va a ver afectado por la nueva música. Y esa es la resonancia que también va a afectar cuánticamente a todo. Cuánticamente por ley de resonancia. Claro, porque si yo cambié mi frecuencia interna, voy a resonar con otras cosas externas. Pues la resonancia es eso, o sea, lo interno con lo externo, por así decirlo, más allá que nosotros no somos solo, como hablamos siempre, carne y hueso, sino que somos todo lo que explicaba Rodri, y ahí empieza a jugar esa ley, sea de atracción, porque vas a traer otras cosas, y también se te van a alejar otras cosas o situaciones, va a repeler, así como se te acerca también se te repele, de situaciones, personas, estados, y lo mismo por ley de atracción, de resonancia. Hasta ahí, algo que decía muy importante Rodri, hay algo que se llama como ley de reversibilidad, que es si vos, porque estamos acostumbrados a decir, como estoy enamorado, sí, ahora soy feliz. Claro. Y si al contrario, si yo elevo mi frecuencia para primero ser feliz, seguramente que lo que voy a traer por ley de atracción es más de lo mismo. No, va a ser porque como voy a estar feliz antes de estar enamorado. Claro. Cambio lo que se llama invertir los supuestos, porque estamos acostumbrados a eso. Si invertimos los supuestos de un pensamiento totalmente lateral, como se dice, entonces si yo estoy feliz, seguramente que el amor que atraiga va a ser mucho mejor. Exacto. Lo mismo a nivel laboral, de abundancia, de lo que sea, va a ser distinto, porque ese nivel energético, vibracional, va a estar en una frecuencia superior. Entonces lo que voy a encontrar va a ser distinto, porque va a cambiar absolutamente todo. Quisiera agregar una cosa más que es muy común en todo tipo de herramientas que van a lo profundo y no va a tratar de ser amenas para que vos las consumas mucho, que tiene que ver con la crisis curativa. Las crisis curativas se denomina a todo proceso que en un ordenamiento, ya sea energético o físico,
ese mismo movimiento genera incomodidades, pero son incomodidades a un acostumbramiento o a una zona de confort en lo que es lo vincular o lo que es lo rutinario, y en lo físico genera movimientos orgánicos de reparación, de desintoxicación. Una desintoxicación, ¿qué sería? Y de posiciones más blandas, cambio de olor en las sudoraciones, por decir algunas, un sarpullido. Eso es lo que es la desintoxicación. En lo que es vómitos, mareos. En lo que es lo vincular, lo mismo. De repente me voy a empezar a sentir incómodo en lugares donde antes lo había normalizado. Lo que uno había normalizado era la incomodidad, porque en realidad muchas veces no estaba cómodo uno en determinados lados, pero ahora empieza a sentir en esta presencia, en esta elevación de vibración, incomodidad en lugares que antes no. Eso también es una crisis curativa, lo que te fricciona. Y lo que te fricciona es una comunicación del universo para mostrarte con mayor claridad qué es lo que tenés que absorber, observar, aprender, convertir en herramienta en ese límite, en ese diálogo, en esos espacios que uno se hace. Entonces, eso es la crisis curativa también. No es que uno se pone una herramienta, usa una herramienta o se hace vegetariano y su vida cambia. No, hay un montón de cosas que van a mostrarse de manera distinta porque le dimos perspectiva a la vida para lograr absorber una información superadora a la que estábamos acostumbrados y ya no nos estaba aportando nada. Y esas crisis curativas a veces vinculares son muy difíciles porque despiertan miedo, ¿no? Es decir, me siento incómoda y ahora tengo que cambiar mi entorno. ¿Me voy a quedar solo? ¿O qué va a pasar conmigo? ¿O me sigo quedando donde estoy? ¿Qué hago? Bueno, esto también es sabernos responsables de cómo queremos vivir, ¿no? Porque muchas veces esto de entregar el poder a otro para que el otro nos diga o exigirle al otro, bueno, esto tiene que funcionar y esto me tiene que curar o esto me tiene que sacar de esta situación. Y eso es pasar esa responsabilidad al otro como si nosotros no tuviésemos responsabilidad sobre nuestra propia vida y sobre lo que nosotros hacemos con nuestra realidad. Entonces hay una parte que es nuestra responsabilidad. Siempre tiene que haber un intercambio y ese intercambio tiene que ser un equilibrio, ¿no? Es como, o sea, yo puedo tomar esta herramienta, pero hay una parte que es mía. Y eso es lo que va a hacer que esa ecuación sea perfecta. No hay nada mágico, porque no sería bueno para nuestra evolución que haya algo mágico que nos saque de un lugar y nos ponga en otro. Porque entonces ya dejaríamos digamos, la parte más divertida de estar acá en estos cuerpos. Vivir y decidir nosotros y entender las consecuencias y lo que generamos con las decisiones que tomamos. Y eso es único y eso nos pertenece. Y es maravilloso poder tenerlos, porque también, o sea, decidir o ponernos en situaciones difíciles o tener que tomar decisiones y mover cosas, es una aventura. Es algo que nos pertenece y nos corresponde. Entonces, tener por ahí este accesorio o herramientas determinadas son ayudas y a veces pueden ser cárceles si nosotros estamos seteados todavía en esa creencia de pasarle el poder a otra persona o a otra cosa, ¿no? Como, bueno, el profesor de inglés me tiene que enseñar a hablar inglés y yo tengo que salir hablando, si no el profesor es malo. O voy al médico y el médico me tiene que dar la respuesta a esto. O adquiero esto y esto me tiene que curar tal cosa. No se trata de eso. Se trata de nosotros, ¿no? Entonces, hacernos responsables de la parte que nos toca y entender que todo lo que va a llegar primero porque estamos preparados para recibirlo y podemos generar el cambio. Entonces, no es que no podamos hacerlo. Sí puedo cambiar mi entorno, sí puedo cambiar mi vida, sí puedo dejar esta adicción, sí puedo hacer esto, sí lo podemos hacer. Somos completamente capaces de hacerlo, tenemos ese poder adentro nuestro. Nuestro cuerpo, nuestro sistema humano es una genialidad, una maravilla. Entonces, entender eso, nosotros somos los responsables de cómo queremos vivir. Estas cosas pueden ayudarnos si nosotros nos damos esa oportunidad, pero esa integración de esto que me viene a ayudar es nuestra. Y eso que vamos a generar es nuestro. O queremos o no queremos. Siempre tenemos las opciones. Siempre podemos decir que sí y siempre podemos decir que no. Y podemos quedarnos donde estamos y bueno, y será lo que necesitemos hasta que elijamos otra cosa.
también permitirnos eso, ¿no? Decir, bueno, esto no lo puedo hacer hoy, no lo entiendo y no quiero averiguarlo tampoco. O sí. Por eso esta libertad de saber que tenemos estas cosas y que están acá para nosotros, pero que siempre hay una parte que es nuestra. Acá no hay nada mágico, porque muchas personas pasa esto, esperan o tienen expectativas de algo como si el poder del bienestar de uno estuviese depositado afuera nuestro. Y eso es la gran incoherencia que tenemos todos. Esto genera esta vibración con esta tecnología maravillosa, por eso la tecnología puesta del lado del beneficio del ser humano, o sea, respetando el ser humano, con ese libre albedrío de el ser humano es el que decide y elige. Yo solo a través de la tecnología te pongo las herramientas que se pueden utilizar para cosas buenas y se pueden utilizar para cosas malas. Entonces nosotros tenemos que saber discernir y para eso nos tenemos que informar. Entonces esto es tecnología maravillosa diseñada a través de científicos alemanes, ¿no? Y que está fabricado por una compañía norteamericana que es la que se encarga de producir esto, que para mí es realmente una gran herramienta. Ni algo mágico y sublime, ni mucho menos, ¿sí? Es la tecnología puesta al servicio de la salud. Ahora, cómo cada uno lo utiliza, eso es personal y único, ¿no? Yo puedo ir a hacerme una sesión de Reiki y salir muy armonizado y después voy a cometer las mismas situaciones que estoy cometiendo que me llevaron a la desarmonización y volver a lo mismo. Me puedo adquirir este accesorio y tenerlo. Igual puedo seguir no haciendo caso a todo lo que se me está manifestando en mi sistema y hay cosas que no van a cambiar, porque justamente el cuerpo me habla y me muestra cosas cuando se manifiestan en el cuerpo físico. Entonces, esas cosas van a seguir estando porque el cuerpo nos va a seguir manifestando que este cambio hay que hacerlo. Entonces, por ahí este accesorio, al trabajar sobre el campo electromagnético, ¿va a mejorar el equilibrio? Sí. Lo he comprobado, mejora el equilibrio de la persona. Ahora, si la persona tiene que trabajar sobre su equilibrio en la vida, quizás el cuerpo lo siga mostrando de alguna u otra forma, porque esto va a colaborar en un aspecto, pero si hay cosas más allá, van a seguir mostrándose. Y ahí estamos nosotros desde nuestra libertad de observarnos y poder decir, bueno, sí, esto me ayuda y es de una gran ayuda, pero hay una parte que la tengo que hacer yo, ¿no? Que es mía. Entonces, bueno, hay una parte que quisiera agregar, perdón. Sí. Las personas van a ir en busca de los accesorios que resuenen. La vida se va a encargar de constelar, por poner esta palabra, a atraer a tu campo las opciones más en resonancia con lo que vos sos y lo que podés llegar a elegir dentro de tus capacidades y conocimientos. Desde el otro lado, desde el lado de quien lleva un accesorio, una tecnología, una herramienta, una técnica para mostrar una perspectiva y dar una ayuda al proceso del otro, desde el lado del terapeuta o un distribuidor de accesorios o quien sea que esté llevando a las personas una herramienta, es muy importante el compromiso, la coherencia y la responsabilidad de la información que uno recibe, cómo la da y el tiempo que se toma para hacerle entender a la persona todo esto que venimos hablando ahora, ¿no? Que el trabajo también es de uno, que el accesorio te puede ayudar potencialmente en determinados aspectos, junto con tu trabajo y tu acción, tu pensamiento y tu manera de llevar adelante este proceso que elegiste llevar adelante. Porque si la persona no llega a las herramientas y a todo lo que viene esta maravillosa época a traernos, lo más probable es que acceda a terapeutas o personas que no le van a dar toda la información completa de este tipo, con la realidad que significa un proceso, y va a ir a comprar cosas como va a una farmacia o va a un supermercado a saciar una necesidad desde el exterior y nada más. Entonces, es muy importante para cada uno de nosotros entregar bien esto, porque ahí es donde vamos a encontrar los beneficios. Vamos a constelar las personas
que estén alineadas con nuestro compromiso de hacer de que el otro esté en compromiso consigo mismo. Entonces vamos a estar rodeados de situaciones que van a ir a la polaridad de un lugar oscuro, insano, incómodo, a lugares mucho más luminosos, pero porque nosotros estamos también proponiendo y siendo ir siempre hacia esa polaridad. Entonces es muy importante para la gente que está en esto, de difundir, de entregar, estar en ese lugar para que también atraigamos más personas que generen lo que a nosotros nos gusta, que es testimonios reales de situaciones y procesos trascendidos, ¿sí? Eso es muy importante. Sí, por eso iniciaba justamente este podcast hablando de esto, de esta frase de un curso de milagros que hablaba de curarse, de dejar que te curen, de compartir y de haber caminado ese camino para luego poder transmitirlo desde ese lugar, ¿no? O sea, hacernos conscientes de lo que significa esa curación. ¿Por qué? Porque esto es maravilloso. O sea, esto, cuando uno se coloca este accesorio, al poquito tiempo vos te podés hacer un análisis de sangre y ver cómo cambió tu laboratorio en cuanto a al estrés, ¿o no, Guille? Sí. Entonces, si partimos de la base de eso, esto trabaja sobre la memoria, sobre el buen descanso, sobre encontrar ese equilibrio durante el día, donde si nosotros podemos cambiar el nivel de estrés con esta ayuda, es muchísimo. Ahora, si nosotros adquirimos esto, nos lo colocamos diciendo, bueno, esto me va a bajar el nivel de estrés, yo sigo a 1000 desconectado y haciendo todo lo que hacía porque ahora tengo esto. No te convertís en un superhéroe con esto. Esto viene a acompañar una decisión tomada de querer generar un cambio, ¿no? Entonces, creo que es maravilloso. Además, esto puede, al trabajar con esta frecuencia, ionizar el agua, mejorar la calidad de los alimentos, mejorando este campo vibratorio. Y esto también me parece muy importante porque al nosotros adquirir esta responsabilidad de generar un cambio completo nuestro, tenemos que ver nuestros consumos, ¿no? ¿Qué consumimos? ¿Qué consumimos en cuanto a la música que escuchamos? ¿Con qué nos alimentamos? ¿Cómo nos alimentamos? ¿Qué nos estamos llevando a nuestro cuerpo físico? ¿No? Porque, bueno, es todo un camino en donde no nos tenemos que alterar y decir, Dios mío, es un montón. No, sino es ir de a poquito, tomando las herramientas y acompañando lo que nuestro sistema humano pueda, que no es lo mismo que lo que pueda el otro. Alguno va a ir más rápido y otro va a ir más lento. Y lo que nosotros podamos es lo que va a ser lo más sano para nosotros. Guille, ¿qué más nos puedes contar del accesorio? Hay mucha gente que está esperando escucharte hablar del accesorio porque, bueno, yo sé que llevó muchas mejoras a muchas personas y eso me alegra muchísimo, me hace... Bueno, como vinimos hablando, es algo que detrás de todo esto hay ciencia, tecnología, hay científicos, hay médicos, hay terapeutas, o sea, hay gente que tanto que fue para el diseño del mismo como para la comprobación y se ha hecho diferentes estudios que lo pueden validar. No tiene una contraindicación, no hay contraindicaciones. O sea, ¿esto puede detener un proceso de enfermedad, por ejemplo? O sea, digamos, no sé, algo que se está desencadenando y que deja de generar ese camino, ¿no? Por ejemplo, no sé, la formación de una erupción en la piel. O sea, al cambiar la frecuencia vibratoria y después con el tiempo cambiar el funcionamiento celular, cambia ese mal funcionamiento o esa discordancia que se estaba generando en la piel. ¿Eso es así? Sí, porque como vos decís, desde una erupción o un pequeño dolor de una articulación, que por ahí parece algo menor, hasta cáncer, o sea, dentro de ese espectro de todo lo que ustedes consideren,
hay especialistas trabajando con esto. O sea, y testimonios de todo eso. O sea, porque es todo medible después. O sea, sin duda que es algo, como decimos, es un accesorio de una manera para hacer medicina y terapias integrativas. Esto no invalida todo lo que ustedes ya vienen haciendo para su afección, su trastorno, su padecimiento, sea en el campo que se esté produciendo. Esto, al contrario, lo acompaña. Claro, optimiza el tratamiento. Sin duda, porque ¿qué pasa? Esto no es que uno tiene que dejar de hacer, sino si puede, si yo tomo agua, una determinada agua, lo más pura y natural que puedo, si trato de alimentarme bien, si empiezo a respirar mejor, o sea, esas cosas que parecen tan básicas que no necesito algo distinto, y a la vez me voy acercando a diferentes medicinas y tratamientos de este estilo, más todos los que yo ya podía estar haciendo, seguramente que voy a obtener el resultado que necesito. Pero como vos decís, ¿vale? Y también lo mencionaba Rodri, esta responsabilidad que necesitamos de los procesos para sanarnos de manera integral. Exacto. Y esto de ionizar el agua, ¿qué significa para la gente que no entiende qué es ionizar? ¿Y qué me puede hacer de bien o de mal una ionización, por ejemplo, del agua o de un alimento? ¿Qué me pueden contar? Como para las personas que no conocen nada de esto, ¿no? Sí, sé que hay lugares en donde venden agua ionizada, la gente compra agua ionizada, la gente consume agua ionizada, porque es muy beneficioso para la salud. Incluso, por ejemplo, sé que también se ponen gotitas de agua ionizada cuando hay problemas en la vista, cataratas y demás, y eso mejora muchísimo todo lo que es la cicatrización de los tejidos. Como trabaja sobre los fibroblastos, por ejemplo, los fibroblastos son las células que regeneran tejidos, que normalmente, así como hay diferentes, o sea, en todos los tejidos hay células, ¿no? Obviamente, pero por ejemplo, lo que nosotros estamos acostumbrados a ver para comprobar de una manera particular, fácil, en la epidermis, o sea, la dermis, o sea, la piel en sí tiene muchas capas, ¿no? La epidermis es la más exterior, y cuando nosotros vemos ocularmente con nuestro ojo, vemos cómo se van cerrando esas heridas o cicatrizando esas cosas, tanto para nosotros seres humanos o para animales, ionizando esta agua. Entonces imagínense todo lo que por ahí no vemos, pero podemos ingiriendo, o sea, bebiendo esta agua ionizada, que la puede ver cualquier persona, y a lo mismo si la queremos ponernos sobre los ojos, porque hoy en día estamos utilizando mucho tiempo de pantalla, y estamos acostumbrados por ahí a ir a comprar un colirio a la farmacia. Esa cicatrización, ese enrojecimiento que te aclara toda la parte ocular, para bajarlo con algo tan sencillo como esto, o sea, se puede hacer. Y también nos ha pasado en muchos animales, para limpiar primero la herida y después ir administrándola y colocando el accesorio, viendo cómo se cierran esas heridas físicas en el cerebro. O sea, la ionización del agua, ¿qué cambio en el agua tiene la ionización? ¿Cómo es? Cambia a nivel estructural el agua. De hecho, por ejemplo, lo pueden ver que lo hemos mencionado, con Masaru Emoto, los estudios, cómo con esa ionización a través de las emociones va cambiando la estructura del agua sin necesitar tocarla al agua, por así decirla, de alguna manera, y cómo lo pasa por los diferentes estados que nosotros conocemos con emociones. Esto pasa algo parecido a nivel químico con esto que hablábamos de que el hidrógeno, con este oxígeno que se desprende de la molécula del H2O, este oxígeno que se desprende, que es lo que va a generar la oxidación, nosotros al ionizar y ponerle esos iones negativos con el agua, a nosotros nos va a volver a formar esa molécula pura de agua.
O sea que haríamos que el agua sea más pura, menos contaminada. Menos Eso sería la contaminada, ionización. Pero a la vez la ionización le otorga propiedades benéficas para la gestión de distintos procesos al cuerpo por esa baja ionización que tenemos. Quería agregar un ejemplo que seguramente algunos lo hayan escuchado, que es cuando uno va al mar. Cuando uno va al mar, las olas rompen y esa ruptura, esa fricción, ese choque del agua de mar genera iones negativos. Entonces, cuando yo era chico, al menos, no quería dar un ejemplo como cuando éramos, sino cuando era chico, mi abuela me decía, pasate la espuma del mar por donde tenés. Yo tenía una alergia atrás de las piernas, me decían que era por comer chocolate, nunca me quedó claro si era porque era muy goloso o era real, pero me decía, pasate la espuma por atrás de las piernas que tenés una alergia, no sé qué. ¿Por qué? Porque al chocar el agua, esas burbujas obtienen más ionización de ese aire, de esa agua, encapsulado en esas burbujas, en esa espuma. Entonces, cuando uno agarra la espuma del mar y se la pasa, se está poniendo literalmente paquetes de iones negativos para que las absorba la piel. Otras formas de ionización negativa natural es el viento al rozar en las montañas o en los bosques. Esa fricción también genera iones negativos. Las cataratas, al golpear en las rocas, toda esa espuma, esa bruma tiene dentro mucha ionización negativa por la fricción misma natural del agua golpeando y generando esa fricción. Claro, y eso es súper beneficioso. Súper. Bueno, eso es tan importante que uno pueda conocer estas cosas, ¿no? La importancia de tomar agua más pura o de poder los alimentos que comemos ionizarlos, y con este accesorio eso se puede lograr, o sea, en tu casa, digamos. Sí. Y esto de los osteoblastos, o sea, las células que trabajan en la cicatrización, ¿no? Como, o sea, la piel se tendría que cerrar en 7 días, digamos. Al tener esto, uno puede ver esa cicatrización reducida a por ahí la mitad del tiempo. Eso también es algo increíble. O sea, que podamos tener esto es maravilloso. Estos accesorios, lo único que tienen de contraindicación es que no se pueden mojar, pero los puede usar cualquier persona, adulto, niño. Sí, por ahí, en el caso, como hablamos de energía, vibraciones y frecuencias, hemos tenido casos de que, por ejemplo, un equipo que suele tener adicional una persona exterior, o sea, exterior a lo que digo, no natural, es, por ejemplo, gente que tiene marcapasos. Y la gente se ha comprobado que de hecho no interfiere en una persona que tiene un marcapasos en el coronario, ¿no? Claro, por ejemplo, ese es un caso después... Sí, de alguien que podría llegar a preguntar o tener una duda con respecto a eso. Pero después no hay ninguna contraindicación, o sea, cualquier persona puede tener un accesorio, cualquier ser vivo, podemos ponerlo en nuestras mascotas. También hay accesorios para mascotas. Sí. Y... Que de hecho justo está en el gotero ionizador, ahí lo podemos ver, ese es para mascotas. Después tenemos el de niños, o sea, por la menor carga. Ajá. ¿Menor carga de qué? ¿De minerales? De iones. Tiene menor carga de iones porque tiene que ver con la masa corporal, con el cuerpo. Los Okay. animales y los niños hasta 35 kilos utilizan esos accesorios. Después, animales, porque sean mascotas u otros animales que también han techado, claro, como tienen mayor quilaje de materia, de masa, nosotros ya tenemos que suministrarle un accesorio de adulto que es esto. O sea, y esto facilitaría, por ejemplo, la recuperación de una cirugía, facilitaría la recuperación de un proceso de enfermedad, tanto en un animal como en un ser humano. Sin duda. Sí, si vemos ya, o sea, en un laboratorio ya esto se puede comprobar, o sea, en un análisis de sangre, quiero decir, ya se puede comprobar a los pocos minutos que ya cambió la cantidad de radicales libres que tiene la persona. Es maravilloso. Y quería hacerte una pregunta. Podemos dormir con el accesorio puesto, pero bueno, no nos podemos bañar ni se puede sumergir, pero eso es porque es una unidad sellada y podría haber alguna mínima filtración, ¿no? Sí, es más que nada precautorio, porque por ejemplo,
En mi caso yo hago buceo y obviamente para no exponerlo tanto al agua como a esas diferentes presiones, cuando hago una inmersión no me sumerjo con eso, ¿no? Más que nada porque no, preferimos que se prevenga integralmente todo. Recordemos que tiene un circuito que, más allá de no tener chips, o sea, tiene un circuito adentro de todo, y la carcasa, que es una cubierta acrílica bien sellada, pero lo mejor es no sumergirlo. Y sí podemos dormir, de hecho, se ve también hasta el mejor descanso, o lo que se le llama el sueño reparador, en la etapa REM del sueño, en los ciclos del sueño. La etapa REM es donde, pues muchas veces decimos, dormimos, sí, pero me levanté cansado. Sí. Todavía estuve, 8 horas durmiendo y no sabemos por qué es. Bueno, lo que favorece es a la extensión de esa parte del ciclo, el ciclo REM, que es el sueño más reparador, en donde nosotros sentimos que nos recuperamos, nos levantamos con más energía. Y ese ciclo de sueño es un ciclo muy importante para toda la recuperación del sistema nervioso del cuerpo. O sea, es súper importante que podamos lograr ese momento del sueño REM, de ese sueño profundo en donde se suceden todos esos interacciones en nuestro cuerpo que reparan las células literalmente. Y que muchas veces ni siquiera entramos en esa fase del sueño y no lo sabemos. Esto nos ayuda a que podamos entrar en esa fase del sueño que es tan importante. ¿Y hay un uso más? Sí. ¿Cuál? Hay un uso más que no es menor, que esto que estábamos hablando de lo cuántico, sí, y del entrelazamiento cuántico, es ya en algún momento nombrado, de que un elemento, al ser estimulado, se estimula todo el sistema al cual ese elemento pertenece. Bueno, si nosotros estimulamos un elemento con un accesorio, supongamos un pelo, el pelo tiene nuestro ADN, o el pelo de un familiar tiene el ADN de ese familiar. Científicamente se comprobó que cuando se estimula un ADN, todo el ADN, donde quiera que esté, es estimulado. Entonces, colocando el pelo o un pedacito de uña de un familiar, incluso también una foto, por su expresión de información fotónica que propone una fotografía que es única e irrepetible en el campo, uno colocando un accesorio, o mismo cualquier, te diría, otra cosa, también de herramienta, está estimulando ese ADN o esa proposición energética que propone una foto. Puede hacer la terapia que propone el accesorio a distancia. Ay, qué maravilloso eso, no lo sabía. Qué lindo, bueno, hermoso. Y también entonces, además del accesorio como colgante, también están, esto que es lo que hace es emitir esa frecuencia como más concentrada en el antifaz, o sea que lo que va a trabajar más como concentradamente es en esta zona. Sería esto, para eso, digamos, uno podría tener un ¿antifaz se llama? Antifaz cuántico. Antifaz cuántico. La tecnología que tiene eso está por dentro de esto. Sí. Se usa para dormir, o para descansar, o para... Sí, porque obviamente durante el día como necesitamos... O meditar. Claro, meditar también. Al estar tan concentrado en esa zona, toda la parte de, así como hay gente que tal vez tiene algún tratamiento con irioterapia, ahí está bien focalizado, porque sabemos que a través de eso hay mucho ingreso de información diferente. No es solo los padecimientos, los problemas y los trastornos que hay solamente en esa zona, como puede ser, por ejemplo, un glaucoma. Claro. Hemos tenido casos de, en toda la parte nasal, las rinitis crónicas, dolores de cabeza, cefaleas, migrañas, hasta cuestiones de vértigo y equilibrio, por ejemplo, puede ser el nervio vestibular del oído, que puede producirse alguna lesión, tinnitus. Ah, qué maravilloso esto también, me encantó. Bueno,
Bueno, acá presentando un poco esta otra forma de tecnología disponible para nosotros. También esto es accesible para las personas, entonces no es algo que... Y también pensar en que siempre que nosotros adquirimos algo es un intercambio, ¿no? Corrernos del lugar por ahí del dinero o de si es caro o barato una sesión o una hora de masaje o adquirir algo como esto que nos puede cambiar completamente nuestra realidad, colaborar con nuestra realidad, como vuelvo a lo mismo, no nada es mágico, colaborar con la forma en la que nosotros estamos eligiendo vivir. Y esto de que, bueno, posicionarnos en el lugar de generar un intercambio para mi mayor bien, ¿no? Y eso genera un movimiento. Entonces, siempre es sumar, generar ese movimiento, generar ese intercambio para elegir estar mejor. Muchas veces esto yo lo pensaba como no nos damos cuenta en dónde nosotros ponemos nuestra intención a veces con el elemento dinero, ¿no? El dinero es un elemento que es un elemento de energía de transformación, que esto nos enseña todo el tiempo. Nosotros lo vemos como algo más abstracto, pero en realidad el dinero está para acompañarnos en nuestro proceso evolutivo. El dinero nos enseña el miedo, nos enseña muchas cosas. Entonces, este elemento de intercambio, cómo nosotros lo estamos poniendo según cómo estamos eligiéndonos. Muchas veces por ahí elegimos ir a comprarnos un pantalón o un par de zapatos no sé qué, no sé cuánto, y por ahí decimos, no sé, una sesión de Reiki es muy cara, pero después voy y ese dinero lo invierto en otra cosa que no tiene quizás esa, desde la intención nuestra, ese propósito. Y eso lo tenemos que vivir todo el tiempo, cada día, cada momento, cada segundo, ¿no? Cómo estoy direccionando esa intención para mi bienestar a través de el elemento dinero, como puede ser cualquier otro elemento, porque el intercambio siempre tiene que ser equilibrado, siempre tiene que estar ese equilibrio. Bueno, entonces esto también como para que quitemos las limitaciones de nuestra realidad y empecemos a vibrar en resonancia con lo que realmente es importante, ¿no? Por ahí es importante consumir un alimento de calidad y no por ahí tener una pulsera tal, no sé. Porque el alimento de calidad me va a cambiar mi vida, me va a hacer sentir bien, dormir bien, estar más alegre, más contenta, disfrutar con mis amigos o con mi familia desde un lugar más libre. Si yo por ahí consumo alimentos de calidad para mi cuerpo, me va a proporcionar otras ventanitas que se van a abrir, ¿no? Y por ahí otras cosas a las que les damos un valor que quizás no lo tienen, bueno, hacemos el intercambio ahí y no en otros lugares. Entonces eso también me parecía que es importante como tenerlo en cuenta. Y como dijiste, el par de zapatos, algo sí. que no mencionamos son las plantillas. Que bueno, los que por ahí entienden bastante más de reflexología, sí. Que cuando vemos los dos pies en esos diagramas, vemos que todo nuestro cuerpo está representado en las plantas de los pies. Sí. Y partiendo desde ese concepto, podemos ver de que las plantillas tienen ese funcionamiento a través de la cuántica desde esa manera. O sea, desde los pies hacia arriba, como ya hablábamos del antifaz, a través del ojo. En este caso, como todo nuestro cuerpo, nuestros órganos, nuestros huesos, todo está representado en los pies por ese principio de la reflexología en general y un montón de otras medicinas, obviamente, como puede ser la germánica, la antroposófica, la oriental, que trata todo este tipo de temas, pero bueno, para traerle un poco más de algo conocido a la gente, para decirle que todo eso es como si estuviera conectándose todo el cuerpo a través de los pies. Entonces a través de eso es que la energía cuántica va
focaliza. Es buenísimo porque, claro, la tecnología está concentrada en estas plantillas. Entonces, al apoyar los pies sobre esto, trabaja, digamos, bien directamente sobre nuestros pies. Bueno, gracias a la tecnología por brindarnos todo esto para nosotros. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido más información para la gente en este espacio maravilloso. Gracias por la oportunidad de ser canal. Bueno, gracias a ustedes.